Si no, iniciamos la grabación en este momento. Buenas noches para todos y para todas. Voy a poner un poquito la cámara para que me vean mientras hablo. Mi nombre es Sandra Peña. Soy una de las profesoras de la maestría, que bueno, más tarde voy a tomar la palabra un poco más. Pero quiero dar inicio a esta sesión para introducir nuevamente a su profesor que ustedes ya conocen y quieren mucho, Jorge Quesada, quien va a hacer el cierre formal del curso Competencia para el Manejo de Información. Y sí, CMI. Y sí. Al finalizar la presentación del profesor Jorge y la charla que va a tener con ustedes, pues hacemos la apertura del curso Seminario de Investigación 1. Entonces, los dejo con el profesor Jorge y me retiro lentamente. Buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra presentación, ¿sí? Bueno, como ya dijo la profe Sandra, haremos en esta sesión el cierre formal de nuestro curso de competencias para el manejo de información CMI y posteriormente la profe Sandra hará la apertura de su asignatura Seminario de Investigación 1. Bien. La propuesta de agenda que tengo para este momentico es hacer un balance general del curso donde vamos a socializar aquellos aspectos relevantes. No son diferentes a los que compartimos en cada cierre de semana, ¿sí? Y por último, quisiera escuchar unas apreciaciones generales o observaciones de ustedes como participantes. Bueno, nuestro curso estaba dividido en 2 unidades. La primera unidad buscaba que desarrolláramos habilidades TIC para el manejo de información. Sí. En particular, desarrollamos esta unidad en 2 semanas. La primera, lo que buscaba era que comprendiéramos de qué se trataba ese tema de la búsqueda de información. ¿Sí? Por favor, Juan, ¿puedes cerrar el micrófono? Sí, perdón. Porfa. Lo siento. Ok, gracias. Entonces, decía que en la primera semana lo que buscábamos era conocer algo sobre herramientas para recopilar información, básicamente aprender a hacerlo, y lo hicimos con una herramienta muy poderosa que es el DIGO. La segunda semana lo que nos aventuramos fue a solucionar otro problema de información buscando hacer el análisis de fuentes de información, ¿sí? A partir de un formato que nos orientaba y nos guiaba. Habiendo pasado esta unidad, ¿cierto? Donde ya sabíamos sobre herramientas de recopilar información y cómo hacer el análisis de fuentes de información, nos aventuramos en la segunda unidad en el diseño e implementación tratando de implementar una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Que tuviera como base el proponer a nuestros estudiantes aquello que habíamos aprendido, es decir, el uso de un marcador social, como digo, también emplear las búsquedas inteligentes que nos ofrece Internet, y por último, pues también se puede proponer la evaluación de fuentes de información, ¿sí? Y finalmente, en la última semana, lo que pretendíamos era tener como una pequeña experiencia de ser algo como tutores virtuales, haciendo una evolución al trabajo hecho por uno de nuestros compañeros, a la propuesta, buscando también que al ver lo que otro ofrecía o proponía, nos enriqueciera la misma experiencia nuestra para tener en cuenta ciertos detalles. Y por último, reflexionar sobre lo que representó para nosotros enfrentarnos a ese diseño
de esa experiencia de aprendizaje. Bien. Nuestra primera semana, ¿sí? Tuvimos 2 actividades, una fue la del foro y la segunda era compartir la URL de nuestro sitio en Diigo para pues, tener la evidencia de que habíamos aprendido a utilizar este marcador social. Producto de esas intervenciones en el foro, tenemos acá un resumen de lo que fueron esas participaciones con esta nube de palabras, ¿sí? Y destaco aquí algunas, porque pues fue muy nutrido, fue muy robusto la participación y lo que ahí se compartió. Se generaron debates interesantes. Lástima que muchas veces dejamos para participar en el foro al último, pues ya cuando nos está venciendo el plazo y eso pues dificulta un poco seguir el hilo o generar pues mayores debates y compartir y generar mayor conocimiento. Entonces, diría que algo fundamental fue que el uso de un marcador social enriquece nuestra práctica pedagógica, ¿sí? También la necesidad de desarrollar habilidades, ¿sí? Para el manejo adecuado de la información. Hay herramientas TIC, como digo, que favorecen el desarrollo de estas habilidades para el manejo adecuado de la información, fundamentalmente en procesos de enseñanza-aprendizaje, y que puede ser utilizado tanto en lo laboral como en lo personal. Manejar adecuadamente la información implica saber buscar, definitivamente, ¿sí? Y para ello es bastante importante usar los operadores que nos ofrece el Internet, seleccionar muy bien esa información que se nos llega cuando hacemos una consulta en Google, analizarla, saber agruparla, sintetizarla y, muy importante, compartir dicha información. ¿Por qué? Porque se pueden generar o podemos participar en lo que son las comunidades de aprendizaje, ¿sí? Y a futuro, cuando estamos desarrollando investigación, va a ser de mucha, pero mucha utilidad. Bueno, entre los beneficios que tienen los marcadores están el de recolectar, almacenar, categorizar, ¿cierto? Las etiquetas nos permiten clasificar esa información que tenemos y organizarla, como también facilita su recuperación, insisto, para temas de investigación, serían muy útiles a la hora de estar nosotros buscando armar ese marco teórico de nuestra investigación. La experiencia con este marcador social de Diigo fue interesante porque aprendimos a colocarle un título diciente para nosotros, describir esa página que hemos almacenado, resaltar lo que encontramos importante o relevante de esa página, adicionarle comentarios, etiquetarla y finalmente poder compartir esa URL nuestra. Un debate que se generó ahí muy interesante fue algo sobre la generación de la paradoja de la desinformación. ¿Por qué? Es tan abrumadora la información que en el momento dado se brinda sobre un tema que terminamos intoxicados de información, ¿sí? Y se da como esa paradoja de que, bueno, es tanto lo que se dice que finalmente lo que quedamos es al estilo Condorito, como Plop, que no logramos saber qué es verídico, qué es cierto, cuál es la información que realmente es la que es verdadera. Por eso la importancia de recurrir a las fuentes de información, de valorarlas, de poder saber cuándo una fuente es verídica y puede ser tomada como fuente de referencia. Importante prepararnos y preparar a nuestros estudiantes en un entorno de cambio vertiginoso que está siendo mediado por las TIC. ¿Sí? Ahora lo que es más que cierto es la incertidumbre a la que nos estamos enfrentando. Mira, alguien está pidiendo auxilio allá. Lorena es la que está hablando, que le está quemando la comida. Con tal que no pase como el 23 que se te quemó la casa, Marcela. Bueno, algunas limitantes, ¿cierto?, que tienen
cuando hablábamos del uso de estas herramientas TIC, es la brecha digital, ¿sí? Que ahora se hace mucho más latente. Para nadie es desconocido que esta experiencia de querer virtualizar o generar clases que no sean presenciales mediadas por las TIC, nos pone en manifiesto que hay muchos, pero muchos estudiantes que no tienen acceso a la tecnología, ni siquiera pues a una conexión medianamente buena para el Internet. Entonces, eso nos pone en manifiesto por una realidad que hay que tratar de manejarla, de enfrentarla. Como también ocurre que no hay muy buena infraestructura en muchas de las instituciones en las cuales podemos estar laborando. Encontramos una gran variedad de actividades con las TIC dependiendo del propósito educativo, ¿sí? Que eso es algo interesante y llamativo de lo que tiene la maestría, el que vayan a ir conociendo herramientas que van a aportar mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de el sentido pedagógico de la actividad que queremos proponer. Bien, algo interesante es el factor motivacional que dan las TIC para la participación de nuestros estudiantes. En nuestra segunda semana, que le damos fin a la unidad 1, lo que hicimos fue emplear las búsquedas avanzadas y evaluar fuentes de información en cuanto a lo que era la autoría, quién es el autor de la página que estábamos consultando, qué tan exacta es la información, la objetividad, qué tan actual es y el cubrimiento de la misma. Esto nos sirve en un momento dado para poder seleccionar y saber si esas páginas que hemos consultado resolvían o no el problema de información que se nos había propuesto. También hablamos de la pertinencia de las búsquedas y el análisis y evaluación, ¿cierto?, de esas fuentes para seleccionarlas y poder ser utilizadas en el trabajo que queramos nosotros realizar o presentar. También es válido para los estudiantes en este tipo de propuestas, ¿ya? Que ellos puedan sintetizar la información para generar el producto que les hemos pedido como entrega, que puede ser un ensayo, un documento, un video, una infografía, ¿ya? Bueno, y muy bien, la necesidad de proponer actividades que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Esta es una conclusión que es muy, muy importante, ya porque dada esa pues, gran volumen de información que circula, no solamente en el Internet, sino a través de redes sociales, necesitamos, y es algo imperativo y muy necesario, generarle a nuestros estudiantes ese desarrollo del pensamiento crítico, que ellos sepan cuando alguien habla, analicen desde qué orilla habla, cuáles son los intereses que de pronto está defendiendo o representa y hacia dónde es que quiere llevar la opinión nuestra o la de alguien. Y por eso es muy importante que nuestros estudiantes sepan valorar y sepan en un momento dado saber de dónde viene lo que se está compartiendo para ellos tomar una decisión y una posición frente a lo que van a compartir, ¿sí? Que no se vuelvan meros repetidores de esas cadenas o de esa información que circula en Internet. Bien, en la unidad 2, lo que hicimos fue plantear y diseñar una experiencia de aprendizaje que utilizara aquello que habíamos aprendido, es decir, el uso de un marcador social, las búsquedas inteligentes o la evaluación, tendientes a proponerle esto a nuestros estudiantes. En algunas ocasiones esto no era posible, entonces lo que se buscaba o lo que se hacía era ver cómo el marcador, digo, me podía servir a mí para el desarrollo de mi clase. Ya, esa era la idea. Entonces, lo que se busca era proponer el uso de una herramienta TIC para la solución de problemas de información, que se hicieran las búsquedas avanzadas, que se pudiera analizar esas fuentes, y todo basado en el diseño del plan de aula, al cual le facilitamos un formato que nos llevaba en cierta forma de la mano para poder
determinar esos momentos que hay en la clase, ¿sí? El antes, el durante y el después de las actividades. Insistíamos en que tenía que ser una experiencia que fuera sencilla, ¿ya? Que no fuera tan compleja, que pudiera darse, si acaso, en 2 sesiones de clase, ¿sí? Inicialmente el curso estaba diseñado para que esto fuese implementado, pero dadas las situaciones estas de lo del COVID, consideramos pues que era algo como complejo poderlo hacer. Varios generaron experiencias o propusieron experiencias que, independiente de, digamos, del entorno en que se fuera a generar, se podían desarrollar e implementar, fuera en la presencialidad o en esta emergencia remota online. Gran diversidad de propuestas muy interesantes. Algunas que me llamaron la atención es que como que tenían ya algo preparado y lo que hicieron fue plasmar lo que ya tenían. Algunos adaptaron y hicieron a eso que ya tenían. Bueno, pongámosle a una búsqueda de información, porque al fin y al cabo, lo de buscar información es algo que es como transversal a casi todo tipo de actividad que se llegue a proponer. Proponerle a nuestros estudiantes que vean o busquen información sobre la clase que vamos a dar o que ya dimos y quieren ampliar. Es algo que es muy necesario y se puede colocar sin que demande mucho tiempo. Por eso insistíamos en que tiene que ser sencilla. Bueno, muy bien. También me llamó la atención que hubo alguien, sí, utilizaron la herramienta como de una manera forzada para algo. Más adelante van a ver que en esta incorporación de las TIC en educación es muy importante y es relevante. Antes que nada, es el objetivo pedagógico, ¿sí? ¿Cuál es la idea que yo tengo de facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes para pensar luego si en qué herramienta me ayuda o facilita justamente ese aprendizaje de los estudiantes? No elegimos la herramienta y luego buscamos cómo introducirla a la actividad, no. De acuerdo a la actividad es que se escoge la herramienta. Bueno, muy bien. Muchos, pues, vuelvo, insisto, en lo de la sencillez que debería ser la actividad para que fuera un tiempo reducido al que se estaba estipulando la actividad. Y me llamó mucho la atención que varias de las propuestas estaban en algo que llamamos como la educación en contexto. Varios utilizaron lo del caso de la pandemia del COVID-19 para proponer sus actividades, lo cual es muy interesante y es algo que es muy, digamos, llamativo y que es relevante hacerlo. Estamos llamados a educar en contexto. Muy bien. Finalmente, ya en nuestra última semana lo que hacíamos era básicamente era hacer una reflexión sobre el esfuerzo que implicó la propuesta de ese plan de aula, de esa experiencia de aprendizaje, acercarnos un poco al rol del tutor virtual cuando le hicimos la devolución de forma anónima a uno de nuestros compañeros o compañera y le hicimos la devolución sobre ese plan de aula que ellos propusieron con base en la rúbrica que fue la misma que utilicé para evaluar sus trabajos. Lo llamativo de esta actividad es que me permite en un momento dado ver cómo otro docente, como otro par, como nosotros, aborda la programación digamos, de sus actividades, de sus clases y cómo propone el uso de este tipo de herramientas de búsqueda de información o de el uso de los marcadores sociales. Terminamos fue con una mirada reflexiva sobre eso, sobre ese aspecto y aquello que se valoraba como positivo o que podía ser incluido para ajustar nuestra propuesta, ¿sí? A partir de lo que nos compartió el compañero o lo que el tutor, en este caso mi persona, les sugirió. Bien, esto será interesante que lo tengan en cuenta porque es posible que esta misma actividad sea utilizada en asignaturas futuras de la maestría. Bueno, listo, eso es lo que tenía para compartirles. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración?
No todos a la vez, por favor. Bueno, Todo muy claro, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Estamos pendientes de... hoy hice la evaluación de las devoluciones, de cómo ustedes hicieron la devolución a sus compañeros. Y aspiro a que el día de mañana o de aquí a este fin de semana termino de calificar lo que fue la reflexión que compartieron ustedes. ¿Ok? Profe, un Dígame. apunte. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Quién habla? Bueno, Fernando. Fernando, sí, señor. Ajá, Fernando, cuéntame. Esto se lo digo a todos los profesores, pero lo digo con sinceridad, de verdad. Mire que yo, todos nuestros compañeros, pues bueno, la gran mayoría de mis compañeros aquí con los que tengo la oportunidad de estar son docentes ya de muchos años más que yo. Yo apenas tengo experiencia docente más o menos desde el 2011 y es netamente universitaria. Ya. Pero yo recalco que a pesar de que llevo poco tiempo en la maestría, yo diría que he cambiado casi que para hablar así, que entenderlo, unos 150, 160 grados la metodología aplicativa para las clases. O sea, es interesante porque ya por lo menos yo abolí en la gran mayoría de las casos las preguntas típicas que uno hace como profesor universitario, que es preguntas de una pregunta con varias Selección múltiple. de respuesta. Eso ya lo estoy aboliendo y, o sea, pues le voy a ser sincero, o sea, la experiencia que estoy viviendo en esta maestría ha marcado positivamente el modo en que yo puedo tratar de transmitir el conocimiento hacia mis estudiantes. Y ese es como lo que quiero recalcar para todos ustedes, los docentes que nos han dado clases hasta el momento, que de verdad ayudan a transformarnos, que ese es el objetivo que estamos buscando al hacer una maestría, ¿no? Entonces, muchas gracias, profe, por todas estas experiencias de aprendizaje. De verdad que ha sido muy significativo. Bueno, justamente eso se trata, de que vamos transformando nuestra práctica docente. Y vienen cosas muy interesantes, muchas cosas más para poder seguir transformando e ir utilizando las TIC que nos puedan servir para mediar este proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Buenas noches. Iván, ¿cómo estás? Bien, bueno, de pronto ahí ampliando un poco lo que apunta Fernando, ha sido muy importante cómo se han venido conectando, digamos, los cursos. Esta experiencia de ir trabajando a la par con pedagogía y didáctica nos va afianzando a nosotros, digamos, en ese entendimiento de lo que debemos ir transformando. Entonces, la verdad es que es muy importante. Sí me parece como muy corto el tiempo. No sé si me parece que es un curso bastante importante que nos ha dado unas herramientas muy importantes, pero muy pocas semanas. De pronto pensaría que por ser tan determinante el tema de las TIC para nosotros, podría ser necesario de que se ampliara como una propuesta, ¿no? Pero sí me parece muy corto. Muchas gracias. Bueno, Iván, te comento, antes necesitaríamos que fueran más cortos para que pudieran ver muchas más herramientas, ¿sí? Y si tú ves lo que alcanzamos a proponer, está como en su justa medida para que ustedes queden, como se dicen, picados y motivados para seguir avanzando en eso y explorando este tipo pues, de herramientas. Y antes mejor que entre más conozcan, pues mucho mejor. ¿Ok? Pero muy válida tu apreciación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Profesor, Sí, dime. le habla Edgar Barrera. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo van? No, yo quería solamente, no tengo preguntas, sino en la misma línea de Iván Darío. Sí. Me pareció que el curso fue muy concreto y Sí. le abono muchísimo a eso. Fue muy concreto y muy pertinente. O sea, la síntesis con lo que nos abordó en estas 4 clases fue muy interesante, muy concreto. Yo creo que avancé muchísimo. Ese último formato me pareció espectacular, me pareció que le ayuda a uno muchísimo para poder dimensionar toda su clase. Cualquier clase que quiera hacer como formato me pareció muy chévere.
Estoy de acuerdo con Iván Darío que es corto. Yo creo que hubiera sido interesante ver más herramientas, ver otras estrategias, pero me pareció muy bueno. Muchísimas gracias por el curso. Bueno, a ustedes por el comentario. Muchas gracias, Edgar. Ok. Buenas, profesor. Juan, ¿cómo vas? Juan, sí. Bueno, a mí me pareció también muy pertinente, me parece que pues, es fundamental manejar las competencias de manejo de información hoy en día. Eh, Me gustaría también, o sea, en la línea de los dos compañeros que hablaron, no sé si el modelo Gavilán se puede ir mostrando acá en esta área o si la vamos a ver más adelante, porque me parece muy interesante. Si yo he estado pues mirando en internet y buscando como esas estrategias para los estudiantes eh, y me parece muy interesante el modelo Gavilán. Entonces me gustaría que de pronto usted me dijera si lo vamos a ver más adelante o si ya toca pues como algo autodidacta, no sé. De antemano quiero decirle muchas gracias pues por el curso. Me parece que pues, usted lo manejó muy bien, a tiempo, las respuestas muy pertinentes también. Y no, pues eso, muchas gracias, profe. Bueno, Juan, te comento, el curso en gran parte está alineado y motivado con el modelo Gavilán, ¿sí? Sino que lo hicimos como un poco más abreviado, inclusive el modelo Gavilán ya va como en su segunda versión, ha sido ajustado. Los materiales están en Eduteca y entiendo que también ahí están los formatos como para que sea empleado con chicos inclusive a muy temprana edad. Sí tendrías que verlo del modelo Gavilán allá en la parte de Eduteca y bien haces en relacionarlo justamente con ese modelo, ¿ok? Pero sí es dado para la solución de problemas de información, ¿ok? Muy bien, Juan. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, de mi parte, mis agradecimientos por su disposición, por los aportes, por la paciencia, por todo lo que llegamos a construir de manera conjunta. Y les deseo muchos éxitos y ahora los dejo con la profe Sandra, ¿ok? Hasta luego y mucha suerte, muchos éxitos. Éxitos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Bueno, Gracias. Sandra, son todos Muchas suyos. gracias, Jorge. Bueno, con mucho gusto, Ricardo. Bueno, Jorge, muchas gracias y pues tremendo desafío el que nos dejas a todos los demás profesores. Porque bueno, en 4 semanas hicieron muchísimas cosas muy interesantes. Por supuesto que hay muchísimo más por descubrir, pero digamos que es muy difícil apostarle a una herramienta y no a otras. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de movernos en medio del tiempo que tenemos y de las posibilidades para también proponer la autogestión del conocimiento. Así que bueno, esperamos que las cosas funcionen y que en la medida en que ustedes sean estudiantes de la maestría y aún después, porque siempre se genera una relación allí, puedan seguir consultando y podamos seguir en contacto. Bueno, señores, entonces pasemos al segundo punto, que es hablar del curso seminario de investigación. De lo que se trata el curso básicamente es de iniciar su trayectoria en la sistematización de experiencias educativas. La maestría en educación mediada por las TIC de la Universidad ICESI ha asumido como propuesta para el trabajo de grado que los estudiantes hagan una sistematización de una de sus experiencias educativas. Entonces, lo que hacemos con esta asignatura es iniciar ese recorrido. Les voy a compartir mi pantalla para
hacer la presentación de la asignatura, del curso, de la propuesta de curso, y a partir de allí, entonces, vamos a empezar como a dialogar alrededor de lo que se trata la asignatura y de lo que se trata sistematizar experiencias. Entonces, bueno, el curso se denomina Seminario de Investigación, como todos los seminarios de las maestrías, y lo que busca básicamente es que, perdónenme, voy a apagar mi pantalla, porque me parece que, bueno, me parece que eso está restando posibilidad de internet. Entonces, para que vean solo la presentación por ahora. El curso se llama Seminario de Investigación, como todos los seminarios en las maestrías. Aquí les quiero mostrar de qué estamos hablando cuando hablamos de sistematización de experiencias como trabajo de grado. Entonces, es un recorrido que iniciamos hoy y que ustedes van a terminar con su graduación como magísteres en educación mediadas por las TIC. En el primer momento nos vamos a concentrar en elegir la práctica. Como les dije ahora, lo que hacemos en sistematización alude a una de las prácticas educativas de sus experiencias, de su propia experiencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es elegir esa práctica. En un segundo momento, que es lo que se haría el próximo semestre en Seminario 2, se van a elaborar los marcos. El marco analítico, el marco contextual, el marco metodológico, y eso va a permitir elaborar un proyecto de sistematización que luego van a desarrollar y van a lograr identificar y describir con mucha más minuciosidad esa práctica que han elegido. En el tercer y cuarto semestre de trabajo de grado, ustedes van a desarrollar ya su propuesta de sistematización. Y ahí lo que van a hacer es, como propuesta de sistematización es hacer el análisis de esa práctica. Discúlpenme que se me abrió el chat y no lo pude cerrar. Listo. Es hacer el análisis de esa práctica, reconstruirla, analizarla desde el eje de escribir, reflexionar, interpretar, que es el que hemos asumido en la maestría, para poder hacer un trabajo reflexivo y de construcción de conocimiento sobre la propia práctica. Y posteriormente, en el último semestre, lo que harán es escribir y sustentar su informe de sistematización, que va a pasar a un jurado evaluador y eso va a llevar a su graduación final. Entonces, bueno, de eso se trata inicialmente el trabajo de sistematización, y así es como lo vamos a llevar a cabo a lo largo de los semestres. Ahora nos vamos a concentrar en esta primera parte, que es lo que vamos a trabajar en esta asignatura. Como dice aquí, de lo que se trata básicamente es de, primero, comprender el proceso de sistematización. Segundo, describir la práctica, formular unas preguntas alrededor de esa práctica que les permita problematizar, poder entender o buscar entender qué es lo que está pasando allí, cómo mejorar esa práctica, qué es lo que hace que sí funcione o que no funcione, etc. Y por último, justificar su sistematización. Es decir, poder elaborar unos argumentos que les permita decir por qué es valioso sistematizar una práctica, por qué es valioso sistematizar esa práctica que ustedes han elegido en su experiencia. Como en todas las asignaturas, siempre que formulamos un objetivo de aprendizaje para los estudiantes, un objetivo general del curso, ese objetivo, que es el que he planteado aquí, está relacionado con el logro de unas competencias de egreso. Entonces, entre las competencias de egreso de la maestría, una de ellas es
reflexionar de manera crítica sobre sus propias experiencias de aula para entender y explicar los resultados de las diferentes situaciones de aprendizaje de sus estudiantes, en particular cuando se incorporan las TIC. Esperamos que nuestros egresados, como decía ahorita el profesor, todos los cursos me han cambiado y me han permitido hacer las cosas diferentes. Ese hacer las cosas diferentes pasa por una reflexión crítica sobre lo que uno está haciendo, para poderse preguntar cómo lo hago mejor, de qué otra manera lo puedo hacer que me funcione mejor o que me dé mejores resultados. Entonces, esa es una competencia de egreso que ustedes van a tener. Y otra competencia es saber sistematizar experiencias de aprendizaje mediadas por TIC. Entonces, este curso apunta a hacer aportes a esas dos competencias. Y el objetivo que hemos formulado es formular una ruta para sistematización de experiencias educativas mediadas por TIC con base en la reflexión sobre el aporte que esa sistematización tiene o les da al proceso de mejoramiento de sus prácticas. Entonces, fíjense que todo el tiempo estamos pensando en mejorar las prácticas educativas. Los objetivos terminales que hemos planteado son básicamente 3, que tienen que ver con lo que les decía ahorita lo que vamos a trabajar en este primer momento de todo su proceso de elaboración del trabajo de grado. En primer lugar, comprender la definición y los elementos involucrados en un proceso de sistematización de experiencias educativas. Esto nos parece importante porque si bien muchos estudiantes, no sé cuántos de ustedes ya hicieron el diagnóstico que puse en la primera semana, pero si bien muchos estudiantes manejan la terminología de sistematización o han leído sistematizaciones o han hecho sistematizaciones, en muchos de esos casos se trata de sistematización de información, no necesariamente sistematización de experiencias. Es decir, muchas veces se entiende en el contexto educativo sistematización como yo registro lo que pasa en una clase, hago un registro ordenado y lo guardo, o en un curso. Lo guardo o lo presento ante las directivas del colegio o en un simposio y ya, pero es información, no está todo ese proceso reflexivo y de construcción de conocimiento. Entonces, empezar a elaborar esa definición y apropiarnos de esa definición. En segundo lugar, está como objetivo establecer criterios para elegir y delimitar un objeto y un eje de sistematización de una de sus experiencias. Es decir, poder saber cómo tomar la decisión de cuál experiencia van a sistematizar, cuál es esa práctica que les interesa sistematizar y por qué. Y por último, poder hacer una reflexión muy crítica sobre ese proceso de sistematización que tiene que ver con la investigación educativa y qué es lo que les está aportando realmente o qué les puede aportar realmente a mejorar sus experiencias de aprendizaje. Esos son los 3 objetivos. Si alguien quiere hacer una pregunta mientras hago la presentación, bien pueda lo manifiesta. Los ejes que he planteado para este curso son estos 2. Primero, comprender, es decir, lo que nos orienta a todas las actividades del curso son comprender ese proceso de sistematización y tomar decisiones con base en su propia práctica. Entonces, fíjense que son ejes centrados en las actividades de ustedes, en sus actividades cognitivas en relación con los contenidos y con los objetos de este curso. Vamos a tener 7 semanas de trabajo y esas 7 semanas tienen un propósito cada una. Entonces, en la primera semana vamos a trabajar la construcción del concepto de sistematización. Vamos a trabajar en que quede muy, muy claro qué significa la sistematización, en que ustedes construyan ese concepto. En la segunda semana vamos a trabajar en cómo, a partir de ese concepto, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es el procedimiento que sigue? ¿Cuál es la ruta que sigue para hacer esa sistematización? En la tercera semana, entonces, ya vamos a devolvernos sobre sus propias experiencias para empezar a ver cuáles de esas experiencias se pueden sistematizar.
empezar a hacer ese primer análisis de, bueno, yo hago un curso que me resultó muy bien, mi diseño estuvo muy bien, o la herramienta que introduje funcionó muy bien, entonces eso me interesa sistematizar. O vengo haciendo un curso hace 5 años, una misma práctica que ha evolucionado a lo largo de esos 5 años y he visto unos resultados muy interesantes, me interesa sistematizarlo. O pienso, a partir de los aprendizajes que he tenido en esta maestría, pienso diseñar o rediseñar mi curso o rediseñar una experiencia para sistematizarla más adelante. Eso también es válido. Entonces, ahí en esa tercera semana vamos a tomar esa decisión. En la cuarta semana vamos a delimitar el objeto de sistematización, es decir, esa práctica que decidimos en la tercera semana, empezar a decir por qué es objeto de sistematización, desde dónde y hasta dónde, qué preguntas puedo hacer alrededor de esa práctica. En la quinta semana vamos a trabajar sobre la construcción de argumentos que justifican la sistematización, es decir, lo que nos hace entender que una sistematización es valiosa, el para qué sistematizamos, a quién le sirve, para qué sirve sistematizar. En la sexta semana vamos a trabajar todo ese proceso reflexivo de, bueno, ¿qué fue valioso o qué va a ser valioso de proponer una sistematización, de meterme en todo este trabajo de sistematizar? ¿Cuál es el provecho que le voy a sacar? Y por último, en la última semana nos vamos a concentrar en elaborar una propuesta de sistematización, como un anteproyecto de sistematización de experiencias educativas. Estos son los entregables del curso y son 6 entregables a lo largo de las 7 semanas. Para el último entregable vamos a tener 2 semanas. Y todos esos 6 entregables van a llevar a que ustedes hagan una propuesta muy, muy ajustada y muy, muy pertinente de sistematización. Entonces, el primer entregable va a ser un documento conceptual de sistematización. Para quienes ya vieron la tarea 1, es un documento de elaboración grupal, es un trabajo colectivo, un documento que ustedes van a hacer en Google Docs. La segunda semana ustedes van a construir ese proceso de sistematización. ¿Cuál es esa ruta? ¿Cuáles son esos pasos para sistematizar? Que es complemento de ese documento conceptual inicial. En la tercera semana van a mirar sus experiencias, a aprender a describir esas experiencias, a reportar esas experiencias y empezar a tomar la decisión de cuál van a sistematizar. En la cuarta semana, a partir de esa decisión, van a formular los objetivos y los ejes de sistematización, que a eso es a lo que le llamamos delimitación de esa experiencia. ¿A dónde pienso llegar y qué es lo central que voy a analizar de esa experiencia? En la quinta semana van a hacer la justificación, van a construir esos argumentos que justifican la sistematización y entre la sexta y la séptima van a construir su primera propuesta, que se va a hacer el trabajo final. Pues a lo largo del trabajo va a haber un fuerte componente de trabajo individual, va a haber algunas actividades de coevaluación, va a haber trabajo colaborativo también que está ligado allí. La coevaluación y la autoevaluación va a ser muy importante porque asumimos la evaluación como oportunidad de aprendizaje. Entonces, cuando ustedes se angustien porque, qué sé yo, no pude entregar la tarea o me quedo con una puntuación muy bajita esa tarea que hice, entonces, ¿qué hago, profe, para recuperar la calificación? No se preocupen por recuperar la calificación, preocúpense por reelaborar y autoevaluarse para poder decir, ya definitivamente la hice muy bien. Cuando les digo no se preocupen, es porque yo tengo toda la paciencia del mundo para volver a revisar, para volver a calificar, para modificar las calificaciones cuando fuese necesario, porque las calificaciones las asumo como el resultado del proceso de evaluación y el resultado del aprendizaje. Es decir, que si les tomó más de una semana modificar y ajustar una tarea, a la siguiente semana podemos ajustar la calificación. Igual si demuestran que el aprendizaje se ha logrado.
Bueno, yo creo que esta lámina la han visto ya con todos los profesores. Son las claves que hemos asumido en la maestría para la gestión del aprendizaje. Como ustedes saben, como docentes, en tanto que docentes, saben que la búsqueda nuestra es que nuestros estudiantes siempre tiendan a la autogestión del aprendizaje. Entonces no es preguntarle al profesor, ¿está bien o no está bien lo que aprendí? ¿Desde dónde hasta dónde leo? ¿O esto que entendí si está bien o no está bien? Sino que llegue el momento en el que puedan tomar sus propias decisiones frente a lo que están aprendiendo y hacer sus propias reflexiones. Entonces la autogestión es central allí. Por supuesto, tienen toda la vía libre para acudir a mí como docente del curso o a otros docentes de la maestría en caso de que lo necesiten. Eh, Cada vez que sientan que, que, que algo los desafía, que algo es un reto, que tienen alguna dificultad con algo, o cuando sientan que, uy, esto tan bueno merece compartirlo con mis profes, esto tan bueno que aprendí merece compartirlo con mis profes y con mis compañeros. Entonces eso es importante, tener una comunicación asertiva y oportuna definitivamente es central allí. Eh, Cumplir con las actividades, esto es importante porque pues como algunas actividades son de revisión entre pares, entonces es bueno que sus compañeros tengan tiempo también para revisarlos. Eh, Sabemos que a veces hay circunstancias, que el asunto del teletrabajo nos ha hecho modificar los tiempos en muchas cosas para estar en casa y labores de casa y labores del trabajo al mismo tiempo. Entonces, pues hay situaciones que entendemos y que mientras se comuniquen a tiempo, podemos ajustar tiempos y ajustar horarios. Todas las tareas tienen su respectiva rúbrica. Les recomiendo mucho que lean las rúbricas para entender también de qué se trata la tarea, para entender el sentido de la tarea, para entender cuáles son esos criterios que van a ser parte de la evaluación de sus tareas. Bueno, la coevaluación ya les hablé y la autogestión. Hasta ahí tienen preguntas, comentarios, eh, algo que decir, alguna duda. Hola, buenas noches, profe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Hablas con Jonathan. Profe, yo Jonathan. quería hacerte una pregunta frente al tema de investigación que tiene la universidad. Ajá, Y pues para mí es importante conocer cuáles son, digamos que el proceso que ha venido desarrollando en la actividad en cuanto a publicación de artículos y la posibilidad que tienen en sí misma de crear revistas indexadas para nosotros como estudiantes poder acceder a la publicación de nuestros artículos. ajá. Entonces, de cierta manera, es como poder abordar desde ya, digamos, ese saber que me parece importante para mejorar de cierta manera nuestro CIVILDAC Sí, y poder producir nuestro propio conocimiento frente a esas experiencias que queremos desarrollar en la práctica investigativa. sí, eso es un asunto muy, muy importante. La universidad, la Escuela de Educación no tiene una revista propia en este momento. Sí tiene un grupo de investigación que es muy, muy fuerte. Eh, y lo que podría hacerse en ese sentido es que empieces o empezar con los estudiantes que estén interesados a abrir un espacio de participación en ese grupo de investigación. Y en esa medida hacer aportes al grupo, inscribirse en una línea de investigación del grupo y participar en las investigaciones que están haciendo los profesores que están allí vinculados. Eh, por supuesto, el trabajo de sistematización, hay un grupo de estudio también sobre sistematización que está produciendo documentos, que está produciendo artículos, que también yo creo que es un, digamos, un elemento interesante el hecho de que haya estudiantes allí vinculados. Entonces, y por supuesto eso jalona muchísimo el desarrollo de sus trabajos de grado. De manera que esa sería una opción bien, bien interesante, que habría que, o sea, yo no puedo dar el aval porque no soy la directora del grupo de investigación, pero sí sé que existen todas las posibilidades y que lo voy a consultar con ellos
para comentarles. Sí, profe, porque la verdad yo sí estoy muy interesado como en el tema de la investigación Ajá. y pues es significativo poder empezar como a desarrollar todo un proceso de sistematización de mis experiencias que he tenido pues a lo largo de mi vida profesional como docente. Y también me parece importante que pues mis compañeros también puedan acceder como a las publicaciones y que ellos mismos puedan ser conscientes de todo el proceso que se debe desarrollar y la importancia que tiene la investigación para la vida académica. Sí, Entonces, pues de cierta manera también como que me gustaría proponer qué posibilidades hay que a partir de nuestra cohorte pudiéramos crear una revista indexada para publicar nuestras propias experiencias dentro de la universidad. Bueno, lo comentamos, lo proponemos a la Oficina de Investigaciones que manejan también publicaciones. Y bueno, me parece una excelente propuesta. Y allí estaremos todos aportando. Claro que sí. Muchas gracias por la iniciativa. Gracias a ti, profe. Profe, Sí, señora. Dígame. pues yo revisé la tarea que usted propone y quería preguntarle algo específico y es, están creados el grupo con los que se va a trabajar, ¿cierto? Sí, Después señora. hay otra parte, cuando uno entra allí, uno entra con un archivo tipo Word. Entonces, la idea es que allí un archivo Word que ya está previamente construido y sobre él hagamos el trabajo. Sí. Sí. Ustedes pudieron encontrar sus respectivos grupos, ¿verdad? Esos grupos los hizo el sistema automáticamente, al azar. Entonces, lo que hacen allí es que identifican su grupo, luego van a donde está la consigna de la tarea y ahí hay unos enlaces. Y los enlaces dice grupo 1, grupo 2, grupo 3, hasta grupo 7. Entran a su respectivo grupo, entran al enlace de su respectivo grupo. Ese enlace los lleva a un Google Docs, a un documento en Google, a un Word en Google, que está compartido y en el que van a trabajar los 4 miembros de ese grupo. Entonces va a ser un texto colaborativo. Cada uno escribe su parte, ustedes verán, se ponen de acuerdo, chatean por allí mismo. Si quieren, arman un grupo de chat aquí en Canvas para que empiecen a ponerse de acuerdo y hacen el documento allí. Lo que está en el Google Docs es como la entrada a cada uno de los párrafos. Entonces, en el primer párrafo, allí está la entrada. Si quieren, cambien esa entrada, pero es la idea que debe tener ese párrafo. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, listo. Es decir, uno no tiene que subir ningún archivo. Ya No, trabajando no. sobre ese archivo sería... No, ustedes trabajan sobre ese archivo. Yo lo tengo también, yo tengo acceso también. Entonces, yo lo reviso. En el momento en que sientan que ya está terminado, lo enlazan a la tarea y ya, a la entrega de tareas, para que les aparezca bueno. entregado. Muchas gracias. Con mucho gusto. Eso les iba a mostrar aquí. Sí, está levantando la mano. No veo su nombre en la pantalla. Sí, ahí está, Ricardo. Buenas Bueno. noches, profesora. Ah, Ricardo, sí, Ricardo Pérez. Buenas noches. Gracias. Si bien cierto, ya lo dijo, pero quería, digamos, estoy todavía como atónito. O sea que la única posibilidad inexorable, ineludible, inevitable para el proyecto es una sistematización. Es la decisión que se ha tomado desde la dirección de la maestría. Sí, señor.
¿Usted tiene otra propuesta? No, pero pues tengo una lista de mercado, pero para escoger, pero que he ido apuntando, sino que nunca había contemplado una sistematización. Entonces, fue como una sorpresa para mí. Entonces, quería convencerme si había otra opción. Ajá. Bueno, podemos discutir y podemos revisar la opción de hacer un proyecto de investigación Ya. como Sí, trabajo de pero grado. era una inquietud. Si eso es lo que busca la universidad, pues ya uno tendrá oportunidad en estas 6 semanas de irse acoplando, Convenciendo. Sí. convenciendo. ¿Cuál es la razón por la que hemos optado por la sistematización de experiencias? En primer lugar, el énfasis de la maestría. La maestría es una maestría profesionalizante. No es una maestría en investigación, sino que es una maestría profesionalizante. Es decir, que no implica necesariamente una formación investigativa profunda, que requeriría mucho más tiempo y mucho más trabajo, sobre todo epistemológico y en modelos investigativos. Eh, y hemos decidido, como no es necesario hacer esa investigación, hemos decidido dedicar ese tiempo a trabajar la sistematización porque eso fortalece las habilidades de los docentes para reflexionar sobre su práctica, mejorar sus experiencias y poder difundir esas experiencias de manera más efectiva. Ya, ok. Muchas gracias. Bueno, señor. Jaiber está levantando la mano. Sí, profe. Diga. No, una pregunta muy puntual y es, ¿existe algún repositorio, un sitio web, bueno, algún espacio donde podamos encontrar como las sistematizaciones que han hecho las otras cohortes anteriores a nosotros, obviamente, como para revisarlas, ver qué han hecho, tener como también un referente un poco más amplio, más o menos, de cuál es como el alcance de la sistematización que ha tenido pues como otras cohortes frente a ello? Uh-huh. Sí, bueno, esta maestría es nueva, creo que apenas ha terminado una o máximo 2 cohortes, eh, así que hay pocos trabajos publicados, pero todos los trabajos de grado son publicados en el repositorio virtual de la biblioteca. Entonces, ahí las pueden encontrar, además de algunas sistematizaciones que han hecho como trabajo de grado en la maestría presencial. Ah, ok, listo. Listo. ¿Alguna otra duda? Profe. Señora. ¿Sí? Apagaste el micrófono, Betty. La verdad que yo ya miré la encuesta, por ahí la respondí, pero le cuento que yo dije, no, me va a tocar contestarle aquí que yo no sé, porque es que la verdad es que no sé qué es una sistematización, es una experiencia educativa, o sea, cero es cero. Y pues respondí la encuesta sin ponerme a buscar en Google y sin ponerme a buscar en nada, porque pues pensé que el ejercicio era pues realmente lo que uno conocía Claro. del tema, ¿sí? Claro, entiendo. Además, porque mi campo de trabajo y de enseñanza, pues es en una empresa capacitando empleados. Entonces, pues en las empresas uno no utiliza este tipo de términos. Pues empezaré a acercarme a lo que es este tema de sistematización educativa, pero quisiera saber si de pronto, pues qué tan adaptable es esto que vamos a ver a lo que uno normalmente hace en la parte de capacitación de una empresa. Yo sé que ustedes han tenido ya estudiantes con situaciones parecidas a la mía,
Entonces quisiera como que me contara un poquito para tener un poquito de tranquilidad en ese aspecto porque pues en este momento me siento como cuando uno llega a un terreno completamente desconocido y no sabe por dónde cogerlo. Claro, totalmente adaptable. Es decir, muchas veces uno dice investigación de aula o sistematización de una experiencia de aula, pero no necesariamente, por eso las llamamos experiencias educativas. O sea, lo que estamos sistematizando son experiencias, son procesos, son prácticas que resulten relevantes. Incluso algunas son prácticas sociales, no, digamos, no se circunscribe necesariamente al espacio del aula o de la institución educativa formal. Y es perfectamente válido mientras tengas el interés y la necesidad de hacer todo el proceso del que hablábamos ahora, que es reconstruir esa experiencia para analizarla, para interpretarla y para construir conocimiento a partir de ella. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, aquí tengo en la pantalla pues la tarea de esta primera semana, que es empezar esa construcción de, el concepto de sistematización. Entonces, lo primero es hacer la evaluación diagnóstica, lo segundo, la escritura conjunta de ese documento conceptual. Allí están los textos como insumos y, por supuesto, el insumo principal, pues es su experiencia. Profe, una pregunta, qué Sí, pena señor. molestar. Sí. Nos estás dando 2 textos de análisis de información para poder hacer el desarrollo de la escritura como tal. Sí. Pero es posible que nosotros consultemos otras bases científicas y teóricas que nos ayuden como a vislumbrar un poco mejor el concepto de sistematización para poderlo incluir dentro del texto. Pero por supuesto. Lo que les decía ahorita sobre autogestión, nosotros ponemos un mínimo de textos que es casi que de obligatoria lectura, que asumimos que en sus tiempos de dedicación a la maestría los pueden leer sin ningún problema, los pueden trabajar, los pueden analizar, pero ese es el mínimo. A partir de allí, la idea es que ustedes hagan autogestión, ya saben hacer búsquedas, en adelante tendrán que hacer búsquedas ustedes mismos y todo eso. Entonces, pues ahí tienen que, también eso es importante y es muy valioso. O sea, no es, sí es importante que revisen estos textos y que los lean, pero no necesario que se queden con ellos solamente. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, de hecho, pues yo allí recomiendo especialmente entre el capítulo tal y el capítulo tal, o entre la página tal y la página tal, pero no les hace daño leer todo el libro. Bueno, ¿algo más? Jimena. Ay, qué pena. No, yo quería si algo decir, pues que supongamos que mientras avanzamos en el proceso nos saldrán preguntas, eh, pero por ahora muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Bueno, ya son las 9:10 de la noche. Estamos abusando del tiempo de todos ustedes y que los invitamos a una reunión de 1 hora. Entonces, yo creo que ya con esto podemos dar por cerrada esta primera sesión de apertura. Como les dije, toda la disponibilidad, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, no duden en comentarla al correo electrónico, por medio de la plataforma.
bueno, por medio de la dirección de la maestría también nos pueden encontrar. Si algo urgente, si no respondemos pronto o algo así, pueden buscar otros medios para encontrarnos. Y bueno, bienvenidos a la asignatura, bienvenidos a la sistematización de experiencias, bienvenidos a querer ahondar en sus propias prácticas, en qué hacen, por qué lo hacen así, para qué lo hacen así, cómo lo pueden mejorar o ya está súper bien, entonces cómo pueden compartirlo con otros para que otros también puedan hacerlo con ese nivel de eficacia y de eficiencia. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Publicaré, esta conferencia fue grabada, la publicaré en YouTube y les pondré el enlace en la página del curso para que lo puedan ver allí. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias, que estén bien. Feliz noche. Gracias, feliz profe. noche para todos ustedes y nos estaremos viendo con frecuencia. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Feliz Hasta noche. luego. Hasta luego. Y bienvenidos. Muy bienvenidos.